Bienvenidos a la presentación de los libros de Alberto González y de Elena Ramírez. Son dos autores noveles que están súper ilusionados además con la publicación de sus primeras novelas. Una de tinte posapocalíptico, bastante enigmático, algo distinto a lo usual. Y por parte de Elena, una novela de corte épico, de fantasía épica, y que tampoco se ajusta a los cánones, puesto que pone mucha incidencia en las personas que narran la historia, no tanto en la misión, el objetivo. Son las personas que narran la propia historia. Entonces, sin más demora, creo que os voy a dejar, porque qué mejor que ellos para explicar de qué tratan sus novelas o cómo son sus personajes y qué podéis esperar cuando abráis esas páginas. Sin más, os dejo con ellos. Bueno, como yo estuve aquí hace 2 años, en el editorial, y ya conté un poco de qué iba esta novela, un poco mucho, según algunos. Pues esta vez voy a hacer una presentación más breve. Crónicas de la magia sellada es una historia, siempre he dicho, como de iniciación para su protagonista, que se llama Sora. Es el rey de Baesmar, porque 4 años atrás, antes de empezar la historia, su hermano, que era el último rey, murió en una guerra contra un enemigo que llamaron los invasores del mar. A partir de ese momento, Sora se convierte en una especie de rey caprichoso y un personaje un poco diable. Y pasados 4 años, tiene un sueño y decide viajar. En ese sueño le incita a viajar, y en ese viaje, que como digo es iniciático para él, descubre no solo cosas sobre sí mismo que no conoce, que desconoce, sino que además se encontrará con ciertos personajes que tendrán influencia en su vida y descubrirán un pasado olvidado sobre la tierra de Orne, que es donde se desarrolla esta historia, y cosas del pasado que estaban enterradas o selladas, como dice el título de la historia. La novela en sí es un viaje, no paran de viajar, van de un lado para otro, y como ha dicho Bego, es una historia de personajes donde quizá la parte más importante es la evolución de cada uno de ellos y del grupo protagonista. Las dejo con Alberto. Antes que nada quiero dar las gracias a nuestro editor, creo que por parte de los dos, a Rubén, el editor de Now Evolution. Es una persona que yo tuve el gusto de conocer y hablar con él tranquilamente. Es un chico normal que apuesta por una literatura, no sé, una literatura atrevida y con autores, yo creo que atrevidos. Entonces yo quiero darle las gracias de nuestra parte. Gracias también a vosotros por estar aquí. Podéis estar haciendo cualquier otra cosa, estáis aquí. Entonces, muchísimas gracias. Para nosotros es también un viaje iniciático esto que está empezando. Mi novela, si hablara tanto como ella, estaríamos ya a la mitad más o menos de lo que es la novela. Es una novela diferente, de corte posapocalíptico, digamos, en el ambiente. Sin embargo, el ambiente no es más que eso, el ambiente. Pero lo que ocurre realmente es cómo una persona es capaz, cómo reacciona ante algo totalmente nuevo y extremo. Al fin y al cabo, yo lo que quiero es que, ¿qué haríais vosotros si de repente, después de que tenéis el SIDA, el mundo desaparece, la gente desaparece y no tenéis más opción que sobrevivir? Entonces yo quiero poneros en esa diatriba, no sé qué palabra es, que os lo he dicho mal, al igual que se lo puse al personaje y al resto de personas que luego le acompañarán en su viaje. Sin más, yo creo que vamos a empezar en la presentación en sí. Vamos a presentar con vuestra ayuda. Habéis cogido al entrar una serie de cosas, un libro, gracias a Rubén de nuevo, un par de capítulos de cada novela, también un detalle muy importante que no tienen por qué hacerlo y lo hacen,
un lápiz patrocinado. Y también por sueco, muy interesante. Y también un cuestionario al que podéis dar la vuelta. Lápices para rellenar el cuestionario. Mis argumentos normalmente no salen hasta que no hay personajes. Todas mis historias siempre han comenzado con un personaje, normalmente con un nombre y con algún rasgo físico, y a partir de eso he ido elaborando una historia hacia atrás de ese personaje, y cuando he tenido la historia de ese personaje se ha creado el argumento donde se iba a desarrollar. Puede ser un personaje o pueden ser dos, y en Crónicas de la Magia Sellada, Soran fue el primer personaje en aparecer, lo hizo pues un día por la mañana, estaba sentada esperando para entrar a trabajar, y estaba sentada y empecé a escribir un joven monarca que ha perdido a un hermano y a una hermana, y tiene un sueño, y entonces ahí empezó la historia, realmente, con ese personaje. No tenía nombre en su momento, pero él empezó a desarrollar lo que sería el argumento. Entonces, para mí los personajes son quizá lo primero que aparece para mí. Y con lo nuevo que estoy escribiendo ahora igual. Primero apareció la protagonista y ahora han ido llegando otros, y la historia de esa protagonista y cómo afecta al argumento. Quiero decir unas cosas. Primero, ambos hemos leído la novela del otro. Por lo tanto, esto le va a dar riqueza al debate. Y segundo, excepto la respuesta a Silvio Berlusconi, que estamos totalmente de acuerdo, que es la C, o la I. Por lo demás, hemos tomado dos caminos diferentes, es curioso, para llegar a este mismo sitio. Estamos aquí a este lado de la mesa. Bueno, yo he puesto el argumento. Y quizás sea por lo mismo que ha explicado ella, pero al revés. Mis novelas no aparecen de los personajes, sino que es el argumento el que hace a los personajes. Tenéis razón. Son dos de los puntos claves de una novela, no son los únicos, ni mucho menos, pero son dos cosas principales. El argumento por un lado, los personajes por otro, quizá otro la interacción entre ellos, quizá otro el estilo, quizá otro el narrador, quizá otro el tiempo, el espacio. Escribir es muy cansado. Pero divertido. A veces. Os he dicho que discutimos mucho en estas cosas, y hoy lo veréis. Bueno, pues... ¿Pasamos a la siguiente? No acabamos de argumentar. Argumento. Mi novela es una cosa que pasa. Pues, ¿a quién le pasa? De hecho, da lo mismo a quién le pasa, ni el color del pelo, ni el ojo, ni ser padre de un hijo, no sé qué. Da lo mismo. Hombre, la persona, el protagonista, va a responder ante los demás por cómo fue en un pasado, que realmente, si hubiera sido otro, pues hubiera sido otro y no hubiera cambiado el argumento más mínimo. El argumento. Lo que él hace con el argumento, sí, por supuesto. Yo he puesto la Y y la B, por ahora seguimos siendo amigos. Sí, claro. ¿Alguien quiere leerla, por favor? Que levante la mano, alce la voz. Que no lee la asistente. Por favor. ¿Leo? Sí. ¿Planificarías la trama desde el principio o la desarrollarías a la par que escribes? A ver, yo obviamente he puesto que se desarrolla la trama a la par, porque es así, no hay más. Yo no tengo nunca un esquema cuando empiezo a escribir, nunca lo he tenido, jamás lo que lo tenga. Como empiezo con los personajes, pues claro, no hay trama. Hasta que tengo un grupo de personajes creados y sé cómo se va, y se encuentran, no hay trama, propiamente dicha. Entonces, me remito a la novela de ahora, a las crónicas. Soran, lo único que tenía era un sueño. El prólogo, cuando lo leáis, que es lo que es el adelanto que tenéis, os vais a dar cuenta que el prólogo no cuenta nada en sí de la trama, aunque sí lo hace, pero no evidentemente, y las escenas que hay en ese prólogo se me ocurrieron y luego las conseguí colocar donde debían ir, pero no porque tuviese pensado cómo iba a acabar la historia o cómo se iba a desarrollar en ese momento.
Y luego cuando iba avanzando, es verdad que según vas creciendo la historia, pues cuando vas muy avanzado sí que ya empiezas a ver hacia dónde vas. Y refiriéndome a lo de Pablo, de los personajes Z, que Begoña de todas formas hace la pregunta. Personaje Z es un término que nos inventamos aquí porque nos pasa a las dos. Un día en el Starbucks, para variar, hablando de un capítulo que estaba escribiendo, estaba atascada. Estoy atascada porque no sé cómo relacionar el pasado de la historia de esta novela al punto B con el presente y por qué estos están aquí y estos están aquí y es lo que está pasando. Y van mis personajes por un bosque, alegremente, y de repente yo estaba escribiendo y os aseguro que fue así. De repente se para uno de los personajes porque un tío vestido de verde le sale del suelo. ¡Hola! Os estábamos esperando. Entonces todos mis personajes se quedan sorprendidos por... incluida la tuya. Me sorprendía yo, claro. Y es como nos salió en un bosque y estábamos hablando del capítulo, es un personaje seta, que ha salido del bosque como una seta, y así. Y es un personaje que sale de la nada, que no tienes planeado, que ni siquiera has pensado, y ese personaje no solo fue un personaje significativo para el grupo protagonista, sino que además trajo consigo un pueblo entero, una cultura entera, que venía a relacionarse, con el pasado Soluciona la trama. Venía a relacionarse con el pasado y el presente y era el nudo de por qué todo lo que había pasado. Entonces, por eso digo que yo no te planifico y de hecho los personajes Z me siguen saliendo. Y son muy divertidos. Sí, divertidos, frustrantes, pero divertidos. Mira, si es que eres tú y por qué estás aquí. Y por eso digo que yo planificar no. Incluso cuando ya estás llegando hacia el final y te aparece esto, dices, me voy a planificar. Lo único que sí que planifico, y eso sí es verdad, son las batallas. Que viene una batalla muy complicada cuando tienes muchos personajes en ellas. Y es lo único que planifico porque me hago un esquema. Con unidades, con tíos que están por un lado, tíos que están por el otro y un bonito mapa con flechas y cosas así. Es lo único que planifico porque si no sería un caos. Así que La mía es una, fija, es como el rayo en la quiniela, no fijo ahí. Mi manera de trabajar es diferente, quizás por mi forma de ser también necesito una organización extrema en lo que escribo, en lo que hago, en mis relaciones humanas, pobre mujer que ahí detrás está. Podemos darlo por cerrado. Muchas gracias a No Evolution, muchas gracias al equipo de sonido y a Katy por el favor tan grande que nos está haciendo, muchas gracias a la presentadora, muchas gracias al público, muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Y ahí está Colodro. Pues nada, señores. A mojarse, que está diluviando. No colores. Van a estar firmando. Hola. Se os van a caer a trozos. Entonces, como ya no lo sé, para escribir a mano. El culo, por favor. Firma con el lápiz de